¿Qué famoso fue tratado de manera horrible por los medios? Historia 1. Betty White vivió un revés injusto en su carrera desde muy temprano. En 1954, Betty White atravesó una experiencia profundamente desalentadora cuando su programa de variedades, The Betty White Show, fue cancelado de manera abrupta. A pesar de su talento, carisma y de ser una de las pocas mujeres en esa época que además conducía su propio espacio televisivo, White se convirtió en blanco de críticas por una decisión que, hoy se reconoce como valiente y justa. Ella optó por incluir en su programa al bailarín de tap afroamericano Arthur Duncan, lo cual, en una época marcada por la segregación y la tensión racial, representó un acto de convicción, principios firmes a favor de la inclusión y la igualdad. En lugar de ser reconocida por su integridad, Betty enfrentó una creciente presión por parte de ejecutivos y patrocinadores. El programa fue desplazado a horarios poco favorables y varios anunciantes clave retiraron su apoyo. Ante el pedido de eliminar a Duncan, White respondió con una frase que quedó para la historia: "Lo siento, háganse a la idea". Ese acto de rebeldía, aunque éticamente intachable, marcó el destino del show. La pérdida de patrocinadores y la merma en la audiencia condujeron a la cancelación del programa ese mismo año. Un claro reflejo del alto costo personal y profesional que implicaba enfrentar el racismo en aquella América de mediados del siglo XX. Este ataque fue no solo contra el programa de Betty White, sino también una muestra del racismo institucional profundamente arraigado en esa época y las consecuencias que enfrentaban quienes se atrevían a desafiarlo. White fue tratada de forma injusta, no por falta de talento o receptividad del público, sino por atreverse a usar su espacio para cuestionar el status quo. Hoy, su decisión es ampliamente valorada, pero entonces pagó un precio muy alto: la cancelación injusta de su show y la incomprensión hacia su papel pionero en la historia de la televisión. Historia 2. Jean Dorothy Seberg fue una actriz que cometió el error de alzar la voz en apoyo al movimiento por los derechos civiles. Por ello, el FBI se empeñó en desgarrar su existencia, acosándola de manera implacable hasta que, finalmente, ella decidió poner fin a sus días. Antes de ese desenlace, la presión y el hostigamiento fueron tan intensos que la llevaron a sufrir una interrupción del embarazo de forma espontánea. Todo esto formaba parte del programa COINTELPRO, que, para quienes no lo sepan, era una operación clandestina del gobierno de Estados Unidos diseñada para sabotear de manera ilegal a los activistas que luchaban por los derechos de la comunidad negra. Historia 3. Alan Turing fue una figura monumental en la historia moderna. Él logró descifrar el código Enigma que utilizaban los nazis, un avance que prácticamente acortó la Segunda Guerra Mundial. Más allá de eso, es reconocido como el padre de la computación moderna y uno de los pioneros en el desarrollo de la inteligencia artificial. Sin embargo, a pesar de sus asombrosos aportes a la civilización, Turing no recibió el reconocimiento que merecía mientras estuvo vivo. Lamentablemente, también fue víctima de la intolerancia de su época debido a su orientación sexual. Fue sometido a un tratamiento cruel de castración química como parte de la persecución que sufrió. Este maltrato y la falta de apoyo afectaron profundamente su vida personal, llevándolo a poner fin a sus días a los 41 años. Su historia es un triste recordatorio de cómo el prejuicio puede opacar incluso las grandes contribuciones de una mente brillante. Historia 4. Aaron Carter comenzó a trabajar como un adulto desde que tenía apenas 8 años. Sus padres le prometían yates y relojes lujosos con tal de que aceptara hacer una gira más, porque lo único que realmente les importaba era el dinero. Fue cuando empezó a trabajar con Lou Pearlman, el creador de los Backstreet Boys y NSYNC, quien le dijo que veía talento en Aaron. Pero, tristemente, en ese momento también comenzaron los abusos por parte de Lou, algo que influyó mucho en que Aaron desarrollara trastorno de identidad disociativo, entre otros graves problemas mentales. Cuando su carrera empezó a despegar y comenzó a hacer giras, su mamá se convirtió en su representante. Ella decía que iba a cuidar su dinero, poniéndolo en una cuenta en fideicomiso para cuando él cumpliera 18 años. Sin embargo, el día que Aaron finalmente recibió acceso a esa cuenta, se llevó una terrible sorpresa. Solo quedaba $1 millón. Para cualquiera sería mucho dinero, claro, pero no se comparaba ni remotamente con las enormes sumas que él había ganado a lo largo de su vida. Básicamente, sus padres habían gastado casi todo lo que él había logrado, y ahí no termina la historia. Además, sus padres decidieron no pagar impuestos, lo que significó que Aaron heredó una deuda enorme. Justo en su cumpleaños número 18, se vio obligado a declararse en bancarrota por culpa de ellos. Por fortuna, un juez entendió que no fue culpa suya y le perdonó esa deuda, pero imagínate el golpe.
Claro que Aaron hizo cosas cuestionables a lo largo de su vida, nadie lo niega. Pero el pobre nunca tuvo una verdadera oportunidad. Jamás pudo disfrutar de su niñez, ni recibió el amor genuino de su familia. Su muerte fue algo devastador, y todavía siento una profunda tristeza al pensar que el destino de este chico fue arruinado por las acciones de quienes supuestamente debían apoyarlo. Historia 5. Freddie Mercury se encontraba al filo del abismo, enfrentando las devastadoras complicaciones de una enfermedad vinculada al VIH, mientras los paparazzi no cesaban de acechar cada uno de sus movimientos. Su única meta era capturar imágenes que reflejaran su deterioro, que mostraran su fragilidad y exponer su condición y orientación con una crueldad implacable. Llegaron incluso a instalarse frente a su hogar en el preciso instante en que emprendió su último viaje. La preocupación se volvió palpable cuando uno de sus cuidadores salió apresuradamente tras el vehículo del doctor, que había salido a tomar un breve respiro. Historia 6. Sinceramente, hablo de Miley Cyrus. Mucho de su comportamiento como adulta ha generado críticas bastante justificadas, pero me refiero específicamente a cómo la trataron durante y justo después de sus días en Disney. Me da mucha pena admitir que yo también formé parte de esa ola de rechazo, aunque apenas fuera una preadolescente en ese momento. Lo que más me indigna es esa foto de ella casi desnuda, cubriéndose solo con una sábana, posando de manera supuestamente sensual. Y todo esto cuando tenía apenas 15 años o quizás 16, ni quiero buscar para no arruinarme la imagen. Esa imagen me genera un profundo desconcierto. Y aún más dolor me causa ver cómo recibió toda esa carga de desprecio y vergüenza por algo así. ¿En serio? Ella era una niña. La estaban vulnerando de manera terrible. Muchos adultos fallaron a esa pobre chica, principalmente sus padres, al permitir que esa sesión sucediera a esa edad. Luego, que esa imagen se difundiera, que la tildaran de mala, que la crucificaran por portarse mal y ser una mala influencia para su joven público, era una víctima. Y todos la destruyeron porque adultos corruptos se aprovecharon de una niña impresionable y sin voz. No es de extrañar que estallara de ese modo desde que se liberó de Disney. La mayoría de nosotros puede explorar, rebelarse y cometer errores en la adolescencia sin que nos destrocen públicamente o expongan nuestra vida privada en tabloide. Podemos hacer tonterías como enamorarnos de alguien inapropiado o probar hierba en una fiesta, sin tener que cargar con una carrera impuesta antes de la pubertad ni vivir con el temor de que los paparazzi estén pendientes de cada movimiento. Y encima, la mayoría tenemos padres que nos protegen de ese tipo de explotación y otros horrores de la industria del entretenimiento, no que nos expongan para alimentar su propio ego. Es absolutamente aterrador. Dicho esto, honestamente casi todos los actores infantiles actuales o de antes han pasado por algo similar, especialmente los chicos de Disney y Nickelodeon, y ni hablar de quienes tuvieron que trabajar con Dan Schneider siendo menores de edad. Eso sí que produce una profunda repulsión. Historia 7. Judy Garland. Los ejecutivos del estudio MGM ejercían sobre ella un control que rayaba en lo aterrador. A los 13 años ya la sometían a un cóctel de anfetaminas y barbitúricos para manejar su peso y soportar un ritmo de trabajo extenuante. La obligaban a llevar corsés tan apretados durante la filmación de El Mago de Oz que llegó a sufrir fracturas en sus costillas. Además, la exponían a un escrutinio público bajo la acusación de comportamiento inestable, cuando en realidad esa imagen fue cuidadosamente orquestada para mantenerla bajo su dominio. Judy murió a los 47 años consumida por décadas de dependencia medicinal que ellos mismos sembraron. Hollywood la devoró sin piedad en aras del beneficio, para después etiquetarla como una persona complicada. Así fue el verdadero y desgarrador costo de la fama infantil. Historia 8. Eartha Kitt es quizá más conocida entre los jóvenes por su papel de Yzma en la película de Disney Las locuras del emperador. Sin embargo, su vida fue mucho más compleja y dolorosa que un personaje animado. Desde pequeña creció en circunstancias sumamente duras y vivió experiencias de abuso que la marcaron profundamente, muy semejantes a las de alguien privado de libertad y dignidad. Sus entrevistas en programas de televisión, donde comparte los sufrimientos que atravesó, resultan difíciles de escuchar por la intensidad y la crudeza emocional que transmiten. A lo largo de su existencia enfrentó discriminación y, en cierto momento, incluso fue marginada por un político, un golpe que casi arruina su carrera. Pero lo más admirable es que, ya como adulta, dedicó gran parte de su vida a causas filantrópicas y activistas. Su compromiso y lucha inspiran a muchos a no rendirse frente a las adversidades. Historia 9. Sinéad O'Connor fue una cantante extraordinaria que emergió de un entorno marcado por dificultades profundas.
Atravesó momentos muy duros, especialmente porque la prensa la atacó sin tregua después de que ella se plantara y alzara la voz denunciando los abusos perpetrados por la Iglesia Católica contra mujeres y niños. Esta realidad fue particularmente sombría en Irlanda, donde la Iglesia sostuvo, en efecto, una especie de esclavitud moderna con las llamadas mujeres caídas hasta cerca de los años 90. Con el paso del tiempo, todas las palabras de Sinead se confirmaron, aunque tuvo que cargar con una pesada cruz por defender esa verdad. Historia 10. Britney Spears, sin duda alguna. La forma en que la prensa, el público e incluso su propia familia la trataron fue simplemente repugnante. Durante sus momentos más oscuros, como cuando decidió raparse la cabeza, los paparazzi no la dejaban en paz ni un segundo. Pero lo peor es que nadie se preocupaba realmente por ella. Nadie decía, ¿será que está bien? En cambio, todo se convirtió en motivo de burla. Los conductores de programas nocturnos se burlaban sin piedad. Las revistas sacaban provecho de su crisis mental. Todos fuimos testigos, casi como si fuera un programa de televisión, de cómo se iba desmoronando. Historia 11. Sulli fue una cantante coreana, ídolo del K-pop y actriz, que formó parte del grupo F-KES desde 2009 hasta 2015. En 2013, comenzó una relación con otro cantante coreano y, a partir de ese momento, una oleada persistente de acoso en línea la envolvió, con mensajes cargados de odio e incluso con amenazas que atentaban contra su vida. Lo más doloroso es que esta tormenta no cesó durante años. Mucho después de que la relación terminara y ella se apartara del grupo, Sulli decidió hablar abiertamente sobre sus dificultades, confesó su lucha contra la depresión y la agorafobia, y suplicó a sus seguidores y al público general que cesaran el hostigamiento. Pero, lamentablemente, sus palabras quedaron en el vacío. Si la memoria no me falla, la situación se tornó aún más sombría con el paso del tiempo. En 2019, Sulli decidió poner fin a sus días a los 25 años, una pérdida que estremeció al mundo entero. Y lo más desgarrador es que, incluso en 2025, la falta de respeto y los comportamientos que rozan la crueldad hacia su persona persisten. Como alguien que aún sigue el fandom del K-pop, he sido testigo de comentarios en redes sociales, dirigidos a otros ídolos donde les desean ser la próxima Sulli, una expresión que revela un nivel inquietante de maldad y ausencia total de empatía. Historia 12. Janet Jackson vio cómo toda su carrera se vino abajo por un tiempo. Todo por culpa de un ejecutivo vengativo de CBS, su ex CEO Les Moon. Él estaba furioso con ella porque durante su presentación en el Super Bowl, su pecho se mostró accidentalmente por menos de un segundo cuando Justin Timberlake le arrancó la parte equivocada del disfraz. Moonves exigió que Janet pidiera disculpas por algo que ni siquiera fue su culpa. Y cuando consideró que su disculpa no era suficiente, usó toda su influencia en CBS y Viacom, que controlaban muchas estaciones de radio y canales como MTV y V1, para intentar boicotearla en la industria musical y destruir su carrera. Desde entonces, le cerraron las puertas en eventos importantes como los premios Grammy, donde Timberlake incluso era quien entregaba galardones. Sus siguientes discos fueron un fracaso comercial porque prácticamente no tenían radio ni espacio en MTV. Incluso trató de hundir un contrato editorial que Janet había firmado con Simon & Schuster, una editorial en la que CBS tenía participación. Amenazó con despedir a cualquiera en esa editorial que estuviera involucrado con aprobar el libro, que era un texto de autoayuda sobre cómo aprender a amarte a ti mismo a pesar de las dudas. Fue una campaña directa y brutal para arruinar a una artista por algo totalmente fuera de su control. Historia 13. Jackie Coogan fue una estrella infantil descubierta por Charlie Chaplin y que años más tarde alcanzó fama interpretando al tío fétido en la serie televisiva de los años 60, La familia Addams. Sin embargo, detrás de ese brillo y reconocimiento vivió una experiencia sumamente dura. Su madre y su padrastro le despojaron de millones de dólares, lo que finalmente impulsó la creación de una ley en California destinada a proteger a los actores infantiles y sus ganancias. Para que se hagan una idea, cuando Jackie era niño, llegó a ganar entre 3 y 4 millones de dólares, lo que hoy equivaldría a entre 68 y 92 millones. Al cumplir 21 años, en octubre de 1935, se creía que su patrimonio seguía intacto. Su padre, quien había sido el encargado de gestionar su dinero, falleció 5 meses antes en un accidente automovilístico, y hasta entonces había llevado una administración cuidadosa. Pero la verdad fue distinta. Poco después, Jackie descubrió que prácticamente todo ese dinero había sido dilapidado por su madre y su padrastro, Arthur Bernstein. Lo empleaban en abrigos de piel, diamantes, joyas y automóviles lujosos.
Lo más grave fue que Bernstein, que había sido asesor financiero de la familia, se casó con la madre de Jackie a finales de 1936. Cuando se le cuestionaba, su madre argumentaba que Jackie simplemente estaba disfrutando su infancia y que para él no era un trabajo real. Insistía en que nunca le prometieron nada a Jackie y llegaba incluso a tacharlo de mal chico. En 1938, Jackie decidió enfrentarlos legalmente, pero tras cubrir los gastos judiciales, solo logró recuperar $126.000 de los $250.000 que aún quedaban, hoy equivalentes a poco más de 2.8 y 5.5 millones respectivamente. Durante ese difícil proceso, cuando se vio sin recursos, acudió a Charlie Chaplin, quien no dudó en entregarle $1.000 en efectivo, el equivalente a 22.000 hoy. El caso de Jackie Coogan evidenció la explotación que sufrían los actores infantiles y motivó que en 1939 se aprobara en California la llamada Ley Coogan. Esta ley obligaba a que los empleadores de niños actores reservaran el 15% de sus ganancias en una cuenta especial conocida como cuenta Coogan, y también regulaba las escuelas, las horas de trabajo y los momentos de descanso para estos jóvenes en la industria del entretenimiento. Historia 14. Esto viene de hace tiempo, pero habla de Tippi Hedren. Hitchcock la descubrió y la eligió para actuar en Los pájaros. Sin embargo, terminó comportándose de una manera muy perturbadora y obsesiva con ella. Enviaba a sus empleados a vigilar cada uno de sus movimientos. No permitía que nadie se acercara y le imponía demandas que sobrepasaban los límites profesionales. Con el paso del tiempo, esa sombra terminó por dañar profundamente su carrera. Hitchcock quedó en la historia como un genio del cine, mientras que a ella la recuerdan más por el compromiso y la dedicación con el refugio de animales que fundó. Historia 15. Venus y Serena Williams. Su papá era un hombre controlador, manipulador y abusivo, con un ego desmedido. A pesar de contar con recursos económicos y varios negocios, obligó a su familia a vivir en una zona muy peligrosa del Bronx. De hecho, su hermana mayor perdió la vida allí, víctima de las circunstancias que envolvían aquel lugar. Este hombre llevaba a las chicas al parque local cuando ya había caído la noche, un riesgo en sí mismo. Pero lo más terrible era que las mantenía entrenando tenis hasta altas horas, mientras ellas debían cumplir con la escuela y conservar buenas calificaciones. Incluso pagaba para que personas las bombardeasen con insultos y humillaciones, bajo la excusa de que así aprenderían a no distraerse durante los partidos profesionales. La situación llegó a tal extremo que hasta algunos miembros de las pandillas del barrio le recomendaron suavizar el trato hacia sus hijas. Inclusive alertaron a las autoridades de protección infantil, pero nada cambió. Lo irónico es que hicieron una película sobre él y lo presentan como un padre ejemplar. No puedo evitar pensar que la historia de King Richard y la relación que mantenía con sus hijas se parece mucho a lo que le habría ocurrido a Jeanette McCurdy y a su mamá si esta última no hubiera partido. Es una mezcla enfermiza, una idealización del abuso disfrazada de apoyo incondicional. Me pregunto si la señora McCurdy también acabaría con su propia película, narrando lo admirable que fue como madre y cómo ella sola convirtió a su hija en una estrella de la televisión. Historia 16. Fatih Arbuckle fue una estrella del cine mudo que llegó a amasar una gran fortuna. Fue mentor de figuras como Bob Hope, Charlie Chaplin y Buster Keaton, entre otros. Pero todo cambió cuando fue acusado injustamente de forzar a una mujer que, tristemente, falleció 4 días después. Pasó por 3 juicios. Los 2 primeros quedaron inconclusos debido a la falta de consenso del jurado, y en el tercero fue declarado inocente. Tanto fue así, que el jurado le envió una carta pidiéndole disculpas por el trato recibido durante todo el proceso judicial. En aquella época, los grupos conservadores ya estaban indignados por lo que consideraban la moral decadente de Hollywood. Por eso, los ejecutivos de los estudios utilizaron a Arbuckle como símbolo para apaciguar a los censores y a los defensores de las buenas costumbres. Aunque nunca recuperó su estrellato, logró conseguir papeles menores y trabajó como director bajo un seudónimo. Murió de un ataque al corazón cuando apenas tenía 46 años. Historia 17. Básicamente, cualquier estrella pop femenina o joven actriz de cine a finales de los 90 y principios de los 2000 sufrió situaciones similares. Si revisas entrevistas de Britney Spears en las que le preguntaban si se había hecho un aumento de busto, te das cuenta de que apenas tenía 16 o 17 años en ese entonces, y leer esas preguntas resulta bastante incómodo y hasta asqueroso. Ni hablar de lo obsesionados que estaban con su virginidad o la falta de ella, como si eso definiera su valor o su carrera. Luego está Christina Aguilera, que aparecía en todas las revistas de chismes siendo señalada como anoréxica, y cuando engordó,
digamos no más de 5 kilos, la empezaron a criticar diciendo que se había descuidado o que ya no cuidaba su imagen. O Lindsay Lohan, que fue literalmente acorralada en el programa de David Letterman para hablar de sus problemas personales con las adicciones. En un momento casi dice, esto no lo habíamos planeado. Ya, ja, y se nota lo incómoda y vulnerable que estaba frente a esa situación. Hilary Duff, que siendo menor de edad, tuvo que responder a preguntas realmente inapropiadas en varias entrevistas, sin que nadie se detuviera a pensar en lo dañino de ese comportamiento. ¿Y qué decir de Megan Fox, que contó en una entrevista con Jimmy Kimmel que para audicionar en la película Transformers tuvo que lavar carros en bikini? Ella tenía apenas 15 años. Kimmel, sin ningún filtro, responde algo como sí, así lo haría yo, mientras ella se queda totalmente paralizada y el público se ríe y aplaude sin empatía alguna. Incluso Mara Wilson, que era una niña de apenas 6 o 7 años, fue cuestionada en la alfombra roja sobre qué opinaba sobre la detención de Hugh Grant por contratar cariñosas. ¿En serio? La lista es interminable, llena de ejemplos horribles de críticas al cuerpo, crueldad y situaciones totalmente inapropiadas en las que ponían a estas estrellas menores de edad. Es realmente alarmante cómo la industria y los medios explotaban y acosaban a estas jóvenes en lugar de protegerlas. Historia 18. Esto se remonta bastante tiempo atrás, pero quiero hablar de Karen Carpenter. Ella fue una de las mejores bateristas de su época y realmente eso era todo lo que quería hacer. Pero como era atractiva y sabía cantar, la impulsaron a ser la cantante principal, un lugar que nunca buscó ni deseó. Entonces, como suele pasar, empezó a recibir críticas sobre su apariencia, algo que no tenía que ver con su talento. Lamentablemente, esa presión la llevó a desarrollar anorexia y, con el tiempo, su enfermedad terminó cobrándole la vida. Karen se merecía algo mucho mejor. Historia 19. Brie Larson y Rachel Zegler son dos actrices que iniciaron sus trayectorias en producciones de Disney. Sin embargo, durante la promoción de sus películas, ambas se enfrentaron a un nivel de rechazo en línea realmente inédito. Lo llamativo es que Disney y Marvel no intercedieron en defensa de Brie Larson ante esas críticas, mientras que cuando Chris Pratt fue señalado como el Chris menos favorito, varios compañeros de elenco sí levantaron la voz para apoyarlo. Por otro lado, Rachel Zegler fue señalada tanto por Disney como por el productor de Blancanieves, como responsable de que la película no alcanzara las expectativas y tampoco recibió protección ante el hostigamiento que sufrió en las redes. Historia 20. Jake Lloyd consiguió el papel de su vida cuando era niño, pero un grupo de fanáticos tóxicos de Star Wars y algunos compañeros de su escuela lo acosaron tanto que eso lo marcó por años, a pesar de que no tenía ninguna culpa. Era un niño, y adultos que no supieron manejar sus propias expectativas arruinaron su infancia solo porque su actuación no cumplió con esas exigencias exageradas. No es responsabilidad suya que George Lucas no sea el mejor para escribir guiones o dirigir actores. Y la verdad, Jake ni siquiera lo hizo tan mal. Historia 21. Cada creadora de OnlyFans y actriz de contenido para adultos que conozco ha vivido experiencias similares. Los representantes, productores y gerentes de esta industria no solo buscan a chicas apenas en su mayoría de edad, sino que las atraen con promesas que parecen casi imposibles de alcanzar. Luego, las aíslan, controlan sus desplazamientos, dónde habitan, sus horarios e incluso el dinero que generan. Les marcan hasta el más mínimo detalle sobre cómo deben mostrarse, reduciéndolas a meros objetos destinados al consumo. Es comparable a lo que sufren algunas estrellas infantiles de Disney o cantantes pop, sobre quienes se escuchan relatos de empatía, pero en este ámbito hay un abuso prolongado, consecuencias graves para la salud, riesgos constantes para su seguridad y heridas psicológicas que perduran durante años. Los managers y productores retienen la mitad de sus ingresos, y en ocasiones ni eso les basta, ya que incluso les cobran por el lugar donde se alojan. Las presionan para protagonizar escenas cada vez más extremas y, cuando dejan de ser novedad, simplemente las descartan, dejando atrás adicciones que ellos mismos promovieron. Jamás llegaré a comprender cómo hay quienes sienten compasión por actores jóvenes, pero cierran los ojos ante la industria del contenido adulto. Este es un negocio cimentado en la explotación de quienes se encuentran en la cuerda floja. Lo mismo podría decirse de Amazon o Hollywood, solo que con diferentes rostros. Historia 22. Judith Barsi, esa pequeña niña que terminó siendo arrebatada por la mano de su propio padre. Su madre, María, llegó a buscar ayuda con la policía, pero sus advertencias fueron desoídas. También confió en sus amigas y en una asistente social que conocía la gravedad de la situación. Joseph, su padre, la intimidaba en varias ocasiones con un arma blanca.
Incluso Judith compartía con otros que temía por su vida debido a su padre. Ahora, cada vez que veo todos los perros van al cielo, no puedo evitar dejar que las lágrimas broten. Ese último discurso que Charlie le regala a Anne-Marie cobra un significado mucho más profundo cuando se conoce la verdad que lo sostiene. Historia 23. La verdad es que nunca me había detenido a pensar en esto. O tal vez simplemente prefería no verlo, pero hace poco indagué un poco más a fondo. Resulta que cuando Justin Bieber era apenas un adolescente, recibió una cantidad abrumadora de comentarios inapropiados. Mujeres adultas constantemente mostrándose demasiado expresivas por él y presionándolo para sostener conversaciones incómodas, con un tono que rozaba lo íntimo. Intentaban atraerlo a charlas extrañas, intentaron acercarse físicamente sin su consentimiento, e incluso lo empujaron en televisión en vivo, a pesar de que él dejó claro su incomodidad. Honestamente, nunca había visto un ejemplo tan evidente de mujeres con actitudes tan invasivas y descontroladas. La verdad, esto me sorprendió mucho, porque siempre se tiende a pensar que son los hombres quienes adoptan ese tipo de conductas perturbadoras con chicas, no al revés, mujeres adultas acosando a chicos. Hay un video donde Sharon Osbourne parece estar a punto de enfrentar a una mujer en vivo, molesta por su comportamiento sospechoso hacia Bieber. Ahora, viendo a Justin hoy en día, parece que cargó con una carga difícil. Y creo que crecer con el mundo entero observándote desde niño puede dejar esas huellas. No soy para nada fanático de él, pero no deja de conmover la situación tan delicada que vivió. Historia 24. Connie Francis, quien lamentablemente nos dejó apenas ayer, no era alguien que conociera bien, así que me dediqué a indagar un poco sobre su vida. Resulta que en la secundaria fue la salutadora de su generación, y hasta había considerado estudiar medicina. Tenía un padre bastante controlador, pero poseía una voz verdaderamente hermosa. Sin embargo, su camino también estuvo marcado por una experiencia desgarradora. Fue sometida contra su voluntad en un hotel donde se alojaba durante una de sus giras. Ese episodio la impactó profundamente y la alejó de la música por varios años mientras enfrentaba el trastorno de estrés postraumático. Lo alentador es que logró obtener una compensación legal contra el hotel por la negligencia en la seguridad que permitió que aquello ocurriera. Vaya personajes nos encontramos en Reddit, ¿eh? Gracias por escuchar y por llegar al final. Seguro que mientras veías esto pensaste en alguien. Compártele este video a ese amigo que vive metido en internet, le va a encantar el chisme. Y si te gustó una historia, el like es casi obligatorio. Suscríbete si quieres más. A esparcir la curiosidad se ha dicho. Chao.